Hola a todos, gracias por estar aquí. La historia de venganza que están a punto de escuchar tuvo lugar en Oaxaca. Me llamo Sofía Reyes. Y la noche en que mi hermana calificó mi premio de absurdo, mi teléfono se iluminó con una simple notificación que lo dijo todo sobre mi lugar en esta familia. Estaba de pie en mi pequeña cocina, todavía con el delantal manchado, mirando la carta oficial en mi computadora portátil que decía que estaba a punto de recibir el mayor galardón de mi carrera. Me temblaban las manos mientras abría el chat familiar y escribía: Hola, tengo noticias. La semana que viene me dan un premio. Habrá una ceremonia y la transmitirán en vivo. Me encantaría que pudieran venir. Vi cómo los 3 puntitos aparecían, luego desaparecían y volvían a aparecer. Finalmente mi hermana respondió: No tenemos tiempo para tu premio sin sentido. Esa noche vamos a cenar. Un segundo después mi mamá añadió: No nos culpes, querida. Ya teníamos una reservación. Papá no dijo nada, simplemente le dio me gusta al mensaje de mi hermana, como si lo respaldara. Miré la pantalla por un largo segundo, sintiendo ese ardor familiar en el pecho, el mismo que aprendí a reprimir desde niña. Luego suspiré. Me obligué a sonreír, aunque nadie podía verme, y escribí: No se preocupen, que disfruten su cena. Enviaron un par de pulgares arriba y emojis riendo, como si acabáramos de acordar algo trivial, como si no los hubiera invitado al momento más importante de mi vida. Esa noche, mientras ellos chocaban sus copas de vino sobre un plato de mole en su restaurante favorito, la transmisión en vivo comenzó en la televisión que colgaba sobre sus cabezas, y lo que apareció en la pantalla, en medio de su cena familiar perfecta, hizo que cada uno de ellos se quedara helado. Si quieren saber cómo ese premio sin sentido se convirtió en algo que ya no podían ignorar, sigan escuchando. No siempre tuve tan claro mi lugar en esta familia. Mientras crecía en Oaxaca, sinceramente pensaba que todo era normal, que cada hermana menor era simplemente el telón de fondo de la vida brillante de la mayor. Mi hermana Isabela fue la estrella desde el momento en que aprendió a mover su cabello de forma dramática y a sonreír para la cámara. Era 5 años mayor, ruidosa, encantadora, de esas chicas que pueden convertir una ida al mercado en toda una historia para Instagram. Mis padres, Elena y Roberto, decían que solo apoyaban su confianza, pero la verdad es que toda nuestra casa giraba en torno a sus humores, sus horarios, sus crisis. Cuando Isabela no entró al grupo de baile de la escuela, tuvimos una reunión familiar al respecto, seguida de helado y una charla de ánimo. Cuando gané el concurso de cocina de la escuela con una receta de mole coloradito que había perfeccionado durante semanas, mi mamá dijo: ¡Qué lindo, querida! Y luego se giró para preguntarle a Isabela cómo iba su proyecto en grupo. A los 13 años, me di cuenta de que el único lugar donde me sentía vista era la cocina. ¿Conocen a esos niños que se refugian en los videojuegos? Yo me refugiaba en las recetas. Mientras Isabela probaba nuevos salones de belleza o les pedía dinero a mis padres para otro viaje de fin de semana, yo me pegaba a los videos de cocina en nuestra vieja tableta, pausando y retrocediendo para aprender a picar cebolla sin llorar o cómo lograr que una masa levara correctamente en el clima fresco de Oaxaca. Empecé a hornear galletas de boda y pequeños panes de elote, repartiéndolos a los vecinos solo para ver cómo se les iluminaba la cara al dar el primer bocado. Con el tiempo empecé a venderlos en el mercado de artesanías local los sábados. Me paraba allí detrás de una mesa plegable e inestable con mi pequeño letrero escrito a mano, y extraños me decían: «Esto es increíble, ¿tú misma lo hiciste?». Y por unas horas sentía que importaba. En casa, sin embargo, era diferente. Papá suspiraba por el tiempo que pasaba jugando en la cocina, y mamá me decía constantemente que debería ser más como Isabela y pensar en una carrera de verdad, algo glamoroso o corporativo. Escuchaban durante horas a Isabela hablar sobre su trabajo en una boutique de moda y sus planes para convertirse en influencer en redes sociales. Pero cuando intentaba hablarles de una nueva receta que estaba probando, asentían cortésmente, revisaban sus teléfonos y cambiaban de tema. Aprendí muy pronto que, en mi familia, lo que yo amaba era considerado, en el mejor de los casos, un pasatiempo, en el peor, una pérdida de tiempo. ¿Alguna vez han sentido ese dolor silencioso de darte cuenta de que las personas que deberían conocerte mejor solo te ven como un extra en la historia de otra persona? Ese sentimiento se convirtió en el combustible que me empujó fuera de nuestra casa y directamente al único lugar donde mi pasión realmente importaba.
Irme de Oaxaca no fue tanto perseguir un sueño como escapar de una vida que nunca fue realmente mía. Cuando me aceptaron en una prestigiosa escuela de gastronomía en la Ciudad de México, mis padres lo trataron como si me hubiera inscrito en un campamento de verano prolongado, no en una institución seria. Isabela bromeó. ¿Así que vas a gastar todo ese dineral para aprender a picar verduras? Mamá la reprendió, pero sonriendo. Papá me abrazó en el aeropuerto y me dijo, solo asegúrate de tener un plan B, ¿de acuerdo? No todos logran triunfar en la cocina. Asentí, pero por dentro me hice una promesa. Nunca volvería siendo la chica que ellos veían como alguien que solo jugaba a ser chef. La Ciudad de México era ruidosa, caótica y de alguna manera exactamente lo que necesitaba. Pasaba los días. Por las noches trabajaba en un pequeño café que olía a expreso y pan recién horneado. Quemé platillos, me corté los dedos, lloré en cámaras frigoríficas y aún así me despertaba cada mañana con un hambre voraz por más. Uno de mis instructores me recomendó para un puesto en un restaurante de alta cocina en Polanco, bajo la dirección del chef Antonio Vargas, un nombre que antes solo había visto en revistas de lujo. Trabajar para él era como estar en el epicentro de una tormenta, gritaba. Exigía perfección y lo notaba todo. Pero cuando me vio emplatar un simple platillo de zanahorias rostizadas con un aderezo de yogur y hierbas que había perfeccionado docenas de veces, se detuvo y dijo, «Tienes una visión. No la pierdas». Esas 5 palabras hicieron más por mí que todos los sé más como tu hermana que había escuchado en casa. Empecé a experimentar con formas de hacer que la comida casera fuera más ligera, más fresca, pero igual de reconfortante. Una noche, después de mi turno, grabé un video rápido en la diminuta cocina de servicio, montando una hamburguesa de Portobello a la parrilla con mi propia salsa casera. Lo publiqué en línea sin pensarlo mucho. En una semana, el video explotó. La gente me etiquetaba en sus recreaciones, me rogaba por la receta, preguntaba dónde podían comprar la salsa. Fue la primera vez que se me ocurrió que mi comida podía existir más allá de cualquier cocina en la que yo estuviera. Empecé a embotellar pequeños lotes de mi salsa, vendiéndola en un mercado local bajo el nombre de Cocina Reyes. Cuando le conté a mi mamá por teléfono, su respuesta fue predecible. «Qué lindo, querida». Luego le pasó el teléfono a Isabela para que me contara sobre su nueva colaboración con un fotógrafo local. Como siempre, mi pequeña victoria era solo ruido de fondo para sus grandes planes. Colgué el teléfono, miré mi reflejo en la ventana oscura de mi pequeño apartamento y me di cuenta de algo importante. El mundo aquí afuera estaba empezando a tomarme en serio, aunque mi propia familia nunca lo hiciera. Cocina Reyes dejó de ser solo un trabajo secundario el día que un comprador de una cadena de supermercados regional probó mi salsa en una feria gastronómica y dijo, «Podríamos poner esto en los estantes». En un año, mis pequeños lotes se convirtieron en una producción real. Todavía trabajaba turnos agotadores en el restaurante, pero ahora mis fines de semana estaban llenos de reuniones sobre etiquetas, envíos y distribución. Era agotador de una manera que mis padres nunca vieron, porque solo comentaban las fotos bonitas que publicaba cuando algo salía realmente bien. Un artículo local describió mi salsa como algo que podría cambiar la forma en que la gente ocupada come en casa, y ese artículo fue recogido por un blog de cocina más grande. A partir de ahí, todo fue como una bola de nieve. Cocina Reyes fue aceptada en un programa nacional de apoyo a marcas de alimentos emergentes. De repente, estaba volando a conferencias, haciendo demostraciones, hablando sobre comida casera y saludable en pequeños escenarios en salones de hotel. Así fue como mi nombre llegó al radar de personas a las que había admirado desde lejos desde que era niña. Un día frío, estaba en mi pequeña oficina revisando un nuevo lote, cuando llegó un correo electrónico con un asunto que hizo que mi corazón diera un vuelco. Notificación de nominación, el Galardón Culinario de México. Me temblaban las manos al hacer clic. No solo me estaban nominando, me informaban que era la ganadora del premio Estrella en Ascenso de ese año. La ceremonia se llevaría a cabo en la Ciudad de México, en un hotel que solo había visto en la televisión, y el evento se transmitiría en vivo por un canal de cocina nacional. Por un minuto me quedé sentada mirando la pantalla, escuchando los latidos de mi propio corazón. Y luego, a pesar de todo, mi primer impulso fue compartirlo con mi familia. Abrí nuestro chat grupal,
que durante meses había estado lleno principalmente de selfies de Isabela y reenvíos de mi mamá, y empecé a escribir. Expliqué que era el galardón culinario de México, lo importante que era, que la ceremonia sería la próxima semana, en vivo por televisión, y cuánto significaría para mí si pudieran venir a la Ciudad de México o al menos ver la transmisión. Presioné enviar y vi cómo aparecía la palomita de entregado. Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente Isabela respondió, no tenemos tiempo para tu premio sin sentido. Esa noche vamos a cenar. Un segundo después, mi mamá añadió, no nos culpes, querida, ya teníamos una reservación. Papá no dijo nada, solo le dio me gusta al mensaje de mi hermana. Un pequeño pulgar hacia arriba que se sintió como un puñetazo. Miré la pantalla, sintiendo esa mezcla familiar de ira y entumecimiento subir por mi garganta. Por un segundo, mi antiguo yo quiso suplicar, explicar de nuevo lo importante que era. En cambio, tragué saliva, obligué a mis dedos a no temblar y escribí, no se preocupen, que disfruten su cena. Cuando respondieron con un par de emojis y una broma sobre el postre, me di cuenta con una claridad meridiana. Si no podían estar ahí para mí ahora, cuando estaba en el umbral del momento más importante de mi carrera, nunca lo harían. Lo que no sabía entonces era que el universo se iba a asegurar de que vieran cada segundo de todos modos. La noche de la ceremonia, la Ciudad de México se sentía como otro planeta en comparación con el gris de Oaxaca que había dejado atrás. El hotel en Polanco brillaba, pisos de mármol, candelabros y gente que olía a perfume caro y a éxito. Me paré en el vestíbulo aferrando mi invitación, con un vestido negro simple pero elegante para el que había ahorrado, y por un momento me sentí como una impostora que había entrado por error en la vida de otra persona. Luego me pusieron mi gafete y vi mi nombre impreso. Sofía Reyes, Cocina Reyes. Respiré hondo y me recordé a mí misma que esto no me lo habían regalado. Me había ganado cada callo, cada quemadura, cada noche sin dormir. Tras bambalinas, el aire vibraba con nervios y laca para el cabello. Vi de reojo a chefs que solo había visto en televisión. Los presentadores ensayaban sus líneas. Los camarógrafos hacían cuentas regresivas en voz baja. El chef Antonio había volado hasta allí y me encontró junto a los dispensadores de agua dándome un abrazo rápido. Pase lo que pase, dijo en voz baja, mereces estar en esta sala, no lo olvides. Nos alinearon por categorías, y cuando llegó el turno de estrella en ascenso, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír al presentador. En algún lugar, en otra zona horaria, mi familia estaba sentada en una mesa en su restaurante oaxaqueño favorito, El Corazón de Maguey, pidiendo vino y discutiendo sobre los aperitivos. Lo sabía porque Isabela había publicado un boomerang de sus copas, chocando con la leyenda cena familiar solo una hora antes. Ninguna mención de mí, ninguna mención de la ceremonia. La voz del presentador atravesó mis pensamientos. Y el galardón culinario de México de este año para la estrella en ascenso es para... Hubo una pequeña pausa que pareció durar una eternidad. Sofía Reyes, de Cocina Reyes en la Ciudad de México. La sala estalló en aplausos. Por un segundo no pude moverme. Luego mis piernas recordaron cómo caminar y me encontré en el escenario. Las luces quemaban mi cara. La estatuilla de repente se sentía pesada en mis manos. El presentador se inclinó y susurró, sonríe, estás en vivo en la televisión nacional. Y en algún lugar profundo de mi interior, la versión pequeña de mí que se paraba detrás de una mesa inestable en el mercado de Oaxaca rompió a llorar. Di un discurso corto y tembloroso pero honesto. Hablé sobre crecer sintiendo que lo que amaba era solo un pasatiempo, sobre querer hacer comida que no hiciera que la gente se sintiera culpable o privada. Agradecí a quienes creyeron en mí cuando era más fácil no hacerlo. No mencioné a mi familia. Cuando bajé del escenario, el teléfono en mi bolso vibraba tan fuerte que parecía que intentaba escapar. Lo ignoré. No sabía que en ese mismo momento, en Oaxaca, la televisión sobre la barra en el Corazón de Maguey acababa de cambiar a la transmisión en vivo de la ceremonia de premiación en el canal de cocina. El restaurante estaba lleno del bullicio de conversaciones y el tintineo de los cubiertos cuando la voz del presentador cortó el ruido. Y ahora, nuestra estrella en ascenso del año, una joven que comenzó en los mercados de Oaxaca y ahora está cambiando la forma en que la gente ocupada come en todo el país.
La cámara se enfocó en mi rostro en el escenario. Mi nombre, en letras enormes en la parte inferior de la pantalla. Sofía Reyes, dijo el presentador claramente. De Cocina Reyes. En la mesa debajo del televisor, el tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. Mi madre giró lentamente la cabeza hacia arriba, con los ojos muy abiertos. La copa de vino de Isabela se detuvo justo en sus labios mientras entrecerraba los ojos hacia la pantalla, como si su cerebro se negara a procesar lo que sus ojos veían. A su alrededor la gente comenzó a susurrar. Un mesero miró de la televisión a su mesa, atando cabos. El dueño del bar dijo, «Oigan, ¿no es esa su hija? Acaban de decir que estaba estudiando para ser chef o algo así». Otro comensal sacó su teléfono y comenzó a grabar el momento, capturando el segundo exacto en que mis padres se dieron cuenta de que el premio que habían llamado Sin Sentido se estaba transmitiendo sobre sus cabezas para que todo el restaurante lo viera. En la pantalla yo sonreía, sosteniendo la estatuilla, agradeciendo a todos los que me habían apoyado en el camino. En la mesa, mi familia estaba sentada en un silencio atónito, atrapada bajo la misma pantalla brillante. No había a dónde mirar ni dónde esconderse, y eso fue solo el comienzo de su pesadilla. Para cuando llegué a mi habitación de hotel esa noche, mi teléfono parecía que intentaba quemar un agujero en mi bolso. Finalmente, lo dejé caer sobre la cama, me quité los tacones y abrí la pantalla. El chat familiar estaba en la parte superior, brillando con más notificaciones de las que había visto en años. También había etiquetas en Instagram, menciones en Twitter, mensajes directos de personas con las que no había hablado desde la preparatoria. Ignoré todo menos el chat familiar y lo abrí. Era un caos. Mamá había escrito, «Sofía, acabamos de verte en la televisión. ¿Por qué no nos dijiste que era algo tan importante?» Papá escribió, «Tu madre y yo estamos en shock. Todos en el restaurante te reconocieron». El dueño subió el volumen. Los mensajes de Isabela eran los más frenéticos. «Sofía, ¿qué está pasando? La gente nos estaba grabando en la cena». Y otro más. «¿Por qué no dijiste que era el galardón culinario de México? ¿Sabes lo estúpida que me hiciste quedar?». Luego, una captura de pantalla de su Instagram. Docenas de comentarios debajo de su boomerang de la cena, cosas como, ¿es esta la hermana que se saltó la ceremonia de premiación de su propia familia? Imagina llamar sin sentido al premio de tu hermana. Alguien ya había subido el video de El corazón de Maguey a TikTok. La leyenda decía, cuando te saltas el premio sin sentido de tu hermana y terminas viéndola ganar el galardón culinario de México en la televisión del restaurante. El video mostraba el televisor sobre la barra, mi discurso, y luego un zoom incómodo a la mesa de mi familia, sus rostros pálidos y congelados. Ya tenía cientos de miles de vistas y seguía subiendo. Mientras me desplazaba, apareció otro video, cosido con el primero. Era un clip antiguo de la página de Isabela que claramente había olvidado, donde estaba sentada en la trastienda de su boutique, con su gafete de trabajo, riéndose a la cámara. Mi hermana pequeña cree que va a cambiar el mundo con su aderezo para ensaladas, decía, poniendo los ojos en blanco. Amiga, esta es la vida real, no un programa de cocina. Tu aderezo saludable no va a pagar las cuentas. Los comentarios debajo de ese video eran brutales. La gente etiquetaba a la marca para la que trabajaba. Me etiquetaban a mí. Usaban palabras como envidiosa, mala vibra y red flag andante. Todavía estaba procesando todo cuando el teléfono se iluminó con el nombre de Isabela. Estaba llamando. Miré la pantalla hasta que la llamada se detuvo. Luego vi otro mensaje. Contesta el teléfono, por favor. Una parte de mí, la parte antigua que siempre quería arreglar las cosas, casi le devolvió la llamada. En cambio, dejé el teléfono a un lado y fui a quitarme el maquillaje. Cuando finalmente le respondí a la mañana siguiente, fue porque me estaba esperando en el vestíbulo del hotel. La vi antes de que ella me viera a mí, encorvada en una silla, con los ojos rojos. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado en lugar de su peinado perfecto habitual. Cuando levantó la vista y me vio, se puso de pie tan rápido que casi derrama su café. «Sofía», dijo, su voz quebrada, «gracias a Dios». Nos movimos a un rincón tranquilo. Y por primera vez, no comenzó con una historia sobre ella, simplemente soltó. Me despidieron. Parpadé, de la boutique. Asintió, tragando saliva. Dijeron que el video le daba una mala imagen a la marca, que me estaba burlando de ti, burlando de la gente que intenta comer sano.
y que ahora están recibiendo mensajes y malas críticas. Me hicieron empacar mis cosas delante de todos. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. Así que ahora mi aderezo saludable está afectando tu vida real, ¿eh? Ella se estremeció, como si la hubiera abofeteado. Sé que fui horrible, dijo rápidamente. Estaba celosa, ¿de acuerdo? Realmente lograste algo. Realmente tuviste éxito. Yo solo. No pensé que importaría. No pensé que realmente llegarías tan lejos. Se secó los ojos corriendo su rímel. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Necesito empezar de nuevo. Y esperaba. Tal vez podrías, no sé, presentarme a alguien, ayudarme a conseguir un trabajo en tu mundo. Ahí estaba. No solo una disculpa, sino una petición. La vieja Sofía se habría rendido. En cambio, sentí una calma asentarse sobre mí. Isabela, dije en voz baja, durante años mi trabajo fue un chiste para ti. Mis mayores metas eran lindas o sin sentido. Esa no es la razón por la que construí Cocina Reyes, y no serás la razón por la que contrate a nadie. Me miró atónita. Así que... ¿simplemente vas a dejar que me hunda? Negué con la cabeza. No, voy a dejar que aprendas a nadar por ti misma por primera vez en tu vida. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, pero no aparté la mirada. No voy a ser un personaje secundario en tu historia nunca más, añadí, y definitivamente no dejaré que mi carrera sea tu plan de respaldo. Mientras Isabela estaba allí, con los ojos enrojecidos, me di cuenta de que era la primera vez que le hablaba sin hacerme pequeña. Nos quedamos en ese rincón tranquilo del hotel por un segundo, escuchando el zumbido del aire acondicionado y las voces apagadas del vestíbulo. Luego, ella exhaló, mirando sus zapatos. Has cambiado, dijo. Me encogí de hombros. En realidad no. Solo dejé de fingir que tus palabras no me dolían. Soltó una risa pequeña y sin alegría. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente pretendemos que no somos hermanas? Negué con la cabeza. No, todavía somos hermanas, pero ya no voy a demostrarte nada. Me voy a concentrar en mi vida, y tú te encargarás de tus decisiones. Eso es todo. No lo dije en voz alta, pero ambas sabíamos a qué me refería. La conversación terminó en un espacio extraño e inconcluso. Le di un abrazo rápido, más por costumbre que por consuelo, y me dirigí al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, la vi hacerse cada vez más pequeña. Y por primera vez en mi vida no sentí culpa por alejarme. Las semanas posteriores a la ceremonia de premiación fueron un torbellino. Tan pronto como se emitió esa transmisión, Cocina Reyes pasó de ser una marca de nicho genial a algo de lo que de repente todo el mundo hablaba. Mi bandeja de entrada explotó. Solicitudes de prensa, ofertas de colaboración, inversionistas aleatorios que querían una parte de lo que creían que tenía. Uno de ellos era Mateo Garza, un hombre que solo había visto en citas de artículos sobre startups de alimentos y bebidas. Nos reunimos en un pequeño café en la colonia Condesa que parecía sacado directamente de Pinterest. Y después de una breve charla, puso su teléfono boca abajo sobre la mesa y se puso serio. Sofía, dijo, la gente no solo está comprando tu aderezo, están comprando tu historia. ¿Has pensado en darles un lugar para vivirla de verdad? No solo un producto, sino un espacio. Pensé en todas esas mañanas en el mercado de Oaxaca, parada detrás de esa mesa plegable e inestable, esperando que alguien se detuviera a probar una muestra. Pensé en todas las veces que mi familia desestimó mis recetas como una fase que superaría. Y ahora alguien estaba hablando de mi comida como si fuera un mundo entero. Sí, dije. He pensado en ello. Simplemente nunca pensé que tendría la oportunidad tan pronto. Mateo sonrió. Esto no es suerte. Así es como se ve cuando años de trabajo finalmente llegan al radar de otras personas. Y empezamos a construir. No fue glamoroso. Hubo largas reuniones que no llegaron a ninguna parte, borradores de menús que no se sentían bien, presupuestos que me daban dolor de cabeza y tableros de diseño que fueron arrancados y reiniciados. Pero por primera vez no sentía que estaba arrastrando a todos los demás conmigo. Tenía un equipo que realmente creía en lo que estaba haciendo. No trataban mis ideas como un pasatiempo lindo, las trataban como una marca. Cuando el primer restaurante de Cocina Reyes finalmente abrió en la Ciudad de México, entré antes de la inauguración y me quedé allí un minuto, absorbiéndolo todo.
las cálidas mesas de madera, la cocina abierta, donde los comensales podían ver cómo se preparaba cada platillo, los estantes llenos de mis salsas como pequeños soldados. Se sentía como si mi pequeña cocina de la infancia y esa mesa del mercado y cada turno de noche en la Ciudad de México se hubieran derretido y vertido en un solo espacio. Para la semana de apertura, no contratamos a ningún influencer ni organizamos una fiesta de lanzamiento ostentosa, simplemente publiqué un video simple. Si alguna vez alguien te ha dicho que lo que amas no tiene sentido, dije, este lugar es para ti. Las reservaciones se llenaron más rápido de lo que podía imaginar. La gente no venía solo a comer, venían a hablar. Me contaban sobre dejar trabajos corporativos para dedicarse a la repostería, sobre cómo se reían de ellos por pintar, por hacer streaming, por escribir, por diseñar. Hablaban de miembros de la familia que ponían los ojos en blanco ante sus sueños. Se sentaban en mis mesas, comían mi comida y me miraban como si yo fuera la prueba de que, tal vez, solo tal vez, no estaban locos por preocuparse por lo que amaban. Una noche después del cierre, estaba sentada en la barra, revisando correos electrónicos y picoteando un tazón de pasta sobrante, cuando mi teléfono vibró. Era mi mamá. Desde la ceremonia de premiación, había estado enviando largos mensajes de texto. Disculpas, noticias, historias sobre personas en su círculo que se jactaban de haberme visto en la televisión. Siempre respondía cortésmente, pero manteniéndome a distancia. Esta vez contesté la llamada. ¿Estás ocupada?, preguntó, su voz más suave de lo que recordaba. Todavía estoy en el restaurante, dije. Pero ya casi terminamos de limpiar. Respiró hondo. Hoy vino un padre a verme. Su hija quiere estudiar gastronomía y les preocupa que no lo logre. Empecé a contarles sobre una chica de Oaxaca que solía vender productos horneados en el mercado y que acababa de ganar un galardón culinario de México. Hizo una pausa. Les hablé de ti. Me preguntaba si estarías dispuesta a hablar con ella alguna vez. Tal vez por Zoom. Me quedé sentada un segundo, mirando las filas de copas de vino colgadas boca abajo sobre la barra. Hubo un tiempo en que eso me habría hecho llorar al instante. Ahora, todo lo que sentí fue una calidez constante. Sí, dije. Puedo hacer eso. Que le escriba a mi equipo y lo organizaremos. La oí exhalar, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Gracias, dijo. Luego, después de una pausa. Sé que he metido la pata, Sofía. No espero que simplemente lo olvides, pero estoy tratando de ser mejor. Realmente lo estoy. Hace unos años esas palabras me habrían derribado. Esta vez se posaron suavemente. Sé que lo intentas, dije, y lo aprecio. Pero tienes que entender, he construido una vida que no depende de que creas en mí o no. Ya no soy esa niña que suplica ser vista. Mi mamá soltó una risa suave y temblorosa. Creo que esta es la primera vez que realmente lo entiendo, dijo. Después de eso, la relación con mis padres no se volvió mágicamente perfecta, pero se volvió normal de una manera que nunca antes lo había sido. Papá comenzó a enviarme fotos de los platillos que preparaba con mis videos. Mala iluminación, emplatado descuidado, con leyendas como «lo logré» y 3 emojis de pulgares arriba. Me burlaba de él, pero debajo de las bromas sentía un genuino orgullo de que lo estuviera intentando. En cuanto a Isabela se mantuvo en silencio después de nuestra conversación en el hotel, escuché fragmentos de mi mamá. Se mudó de su elegante apartamento en el centro. Encontró un lugar más barato, consiguió un trabajo en una tienda minorista normal, sin luces de aro, sin ropa gratis, sin eventos de marca. La vida real, sin filtros. Unos meses después, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de una dirección desconocida. El asunto simplemente decía, soy yo. Era de Isabela. No puso excusas. Me contó cómo se sintió. Empacar las cosas de su escritorio mientras sus compañeros de trabajo miraban. Escribió sobre sentarse sola en su apartamento más pequeño, dándose cuenta por primera vez de que los me gusta y las vistas no pagan el alquiler. Dijo que una de sus nuevas clientas, una mujer mayor, entró y le habló sobre cómo había comenzado a comer más sano gracias a una joven en la televisión que hace un aderezo para ensaladas que no sabe a castigo, y lo orgullosa que estaba de esa chica. Sabía que estaba hablando de ti, escribió Isabela. Me quedé allí asintiendo pensando, una vez llamé a ese premio estúpido. No espero que arregles nada para mí. No me debes un trabajo, ni una mención, ni una segunda oportunidad.
Si nunca respondes a este correo, lo entenderé. Solo quería que supieras, ahora veo lo que hice. Y estoy tratando de convertirme en alguien que no menosprecia a los demás solo porque tiene miedo de no ser nunca lo suficientemente buena. No respondí de inmediato. Mi antiguo yo se habría apresurado a responder, a tranquilizar, a arreglar las cosas. La versión de mí que firmaba los correos electrónicos como Sofía Reyes, chef, fundadora, sabía que no tenía que hacerlo. No estaba interesada en la venganza por la venganza. El punto no era ver sufrir a Isabela. El punto era que, finalmente, la gente tenía que vivir con la realidad que ellos mismos habían creado. Una noche, después de un turno ajetreado, apoyé mi teléfono en la barra y presioné grabar, con la intención de filmar una receta rápida, pero en su lugar salió algo más. Muchos de ustedes me han escrito diciendo que su familia piensa que su sueño es estúpido, comencé. Lo llaman una fase, un pasatiempo, una pérdida de tiempo. Me gustaría decirles que si trabajan lo suficiente, cambiarán de opinión de inmediato, pero no siempre es así. Hablé sobre crecer en una casa donde lo que más amaba era tratado como ruido de fondo. No nombré a mi familia, pero tampoco endulcé cómo se sintió. Esto es lo que he aprendido, dije. A veces, las personas que se supone que deben creer en ti simplemente no lo hacen. No de inmediato, tal vez nunca. Eso no significa que tu sueño esté mal. Significa que quizás tengas que plantarlo en otro lugar primero, en un mercado, en un pequeño estudio, en un pequeño canal de YouTube, como sea que se vea para ti. Les conté cómo fue ver mi cara en la televisión del restaurante al que mi propia familia fue para evitar mi premio sin sentido. Les conté cómo se sintió, no con regodeo sino de verdad, como en la vida real. La venganza más dulce no es verlos tragarse sus palabras, dije. Es construir una vida tan sólida que su opinión deje de ser el centro de tu universo. Una vez que te mantienes sobre tus propios pies, ellos se adaptan o no. Eso depende de ellos. Tu trabajo es seguir cocinando, o escribiendo, o pintando, o construyendo, sea cual sea tu versión del aderezo para ensaladas. Ese video se volvió viral. La gente etiquetaba a sus hermanos, padres, parejas. Algunos comentarios eran de niños que sonaban exactamente como yo a los 13 años. Otros eran de padres que decían que estaban reconsiderando cómo hablaban con sus hijos. Cada comentario se sentía como una pequeña validación de que todo había valido la pena. Las noches sin dormir, las risas despectivas, los años de ser un extra en mi propia historia. Unas semanas después del cierre de una noche, estaba sola en la cocina. Las luces estaban bajas, todo estaba limpio y en su lugar, las sartenes colgaban en una fila ordenada. Los estantes estaban llenos de botellas de Cocina Reyes. El comedor, más allá de la barra de servicio, estaba en silencio por primera vez en todo el día. Pensé en esa versión infantil de mí misma en Oaxaca, parada en la puerta mientras mi hermana hablaba por encima de mí, que me dijeran que saliera de la cocina y dejara trabajar a mi mamá. Si pudiera retroceder a ese momento, le pondría las manos en los hombros y le diría: «Quédate, sigue revolviendo, sigue probando. Un día la gente hará fila para comer lo que tú prepares. Un día aquello de lo que se ríen será lo que lo cambie todo». Y tal vez esa es la verdadera lección, oculta en todo el drama y el caos familiar. A veces, las últimas personas en creer en ti son las que se suponía que debían ser las primeras. No tienes que esperarlas. Se te permite construir una vida, un negocio, una historia que tenga sentido para ti, incluso si a ellos les parece ridículo. Si al final cambian de opinión, genial. Si no, tú sigues siendo quien entra a su propia cocina, enciende las luces y se pone a trabajar.